A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. La carta 40 la vimos a la mitad, entonces voy a tratar de completarla ahora mismo. Vamos a arrancar con la 40 y continuamos con el resto de las cartas. Empezamos con la invocación de Radha Brunir. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y queremos ser como el estudiante fiel que nunca pondrá en duda sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Nos habíamos quedado aquí en la carta 40 y habíamos visto la calumnia de Apeles, de Botticelli, con el rey Midas ahí, con las orejas de burro y con todos los personajes que aparecen en esta maravillosa pintura, que a algunos les gustó, estuvieron retroalimentando, entonces, bueno, esto ya lo vimos. Y solamente para reengancharnos con por qué se está hablando tanto de la calumnia, ese que traían frita a HPV, tanto los periodistas como los espiritistas, también las órdenes cristianas que estaban ahí, o sea, por todos lados la atacaban. Entonces vamos a ver relativamente rápido esto para poder pasarnos a la parte que sigue de la 40. Dice, a su primera carta hay poco que contestar. ¿Puede usted hacer algo para ayudar a la sociedad? ¿Quiere que le hable con franqueza? Pues bien, le digo, no. Ni usted ni el mismo señor Sangayas puede seguir ayudándola, mientras la dudosa posición de los fundadores no quede perfecta e innegablemente despejada. Posición debida a una cruel intención y una intriga sistemática. Es decir, no se podían consolidar, es lo que está diciendo el maestro. Siempre que se hace la fundación de algo, tiene que venir necesariamente un proceso de consolidación. Si esto no se consolida, lo que queda es un movimiento que no se convierte en escuela. Y si queda un movimiento, tiende a desaparecer. Entonces es necesario que todo movimiento que tiene esencia pueda convertirse en escuela, es decir, que genere seguidores,
que genere, que pueda sobrevivir a lo largo del tiempo, etcétera. Entonces, por eso yo creo que comenta esto el maestro, dice, mientras la dudosa posición de los fundadores no quede perfecta e innegablemente despejada, posición debida a una cruel intención y a una intriga sistemática. Esta es la situación tal como la encontré cuando los jefes me lo ordenaron. Observe los periódicos, en todos excepto dos o tres, la querida vieja dama es ridiculizada, cuando no absolutamente calumniada, y Olcott es atacado por todas las jaurías de la prensa y de las misiones. En realidad, la traducción correcta de jaurías de la prensa es los perros demoníacos de la prensa, los perros del demonio. Es interesante que veamos estas traducciones, porque ahora lo vamos a hacer con más cuidado para tratar de entender lo que los maestros tratan de traducirnos, bueno, perdón, de enseñarnos. Entonces, Olcott es atacado por los perros infernales de la prensa. Dice exactamente así dice la traducción. Y de las misiones. Un folleto titulado Teosofía, el folleto le ponen pamphlet titulado Teosofía, fue impreso y puesto en circulación por los cristianos de Tinebelly el 23 de octubre, el día de la llegada de Olcott allí con la delegación budista. Un folleto que contiene un artículo del Saturday Review y otro sucio y duro ataque de un periódico americano. Bueno, los G&M de Lahore apenas dejan pasar un día sin lanzar algún ataque y otros periódicos lo reproducen, etcétera, etcétera. Ustedes los ingleses tienen sus ideas, nosotros tenemos las nuestras sobre la cuestión. Si usted se guarda el pañuelo limpio en el bolsillo y arroja solamente el sucio entre la multitud, ¿quién lo recogerá? Basta, debemos tener paciencia y mientras tanto hacer lo que podamos. Bueno, ya veo yo pues entonces lo de Botticelli de la calumnia, aparte que es una pintura muy bella, pues están los personajes perfectamente explicados. Eh, Se llama la calumnia de Apeles porque fue una situación que, que, se, que se vivió con mucha intensidad al grado de que Botticelli entonces la retrató en esta obra que ya fue comentada. Vamos a pasarla por alto. La invitación es que vean cada uno de los personajes. Y, y ahí está el calumniado que está siendo arrastrado, está siendo peinada por la insidia y el fraude, antes por dos mujeres, la sospecha y la ignorancia. Es una genialidad la pintura. Entonces hay que revisarla con calma, porque de paso nos da todos los elementos que tiene la calumnia. Y luego está la víctima de la calumnia, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo habíamos hablado la sesión pasada. Vamos a ver este tema entonces con más cuidado. Y aquí es donde viene lo que yo les comentaba de Olcott, fue atacado por los Hellhounds, que serían en este caso los perros infernales. Y ahorita vamos a hablar un poco de a qué se refiere eso. En la parte roja está la continuación de la carta. Dice, mi opinión es que si Rattigan no es un completo villano, y al haber sido uno de los periódicos el que arrojó y sigue arrojando diariamente deshonor sobre una mujer inocente, viene todo esto acá. Esta es la parte literal con la que viene esto escrito. Dice, el deshonor de una mujer inocente debería ser el primero en sugerirle a usted la idea de traducir y publicar en el Pioneer las cartas del tío, escritas a usted y a ella, con algunas palabras introductorias diciendo que de un momento a otro y de manos del príncipe de, que seguramente estaban hablando de la princesa Dolorgorki, que era la princesa tía de Blavatsky, se está esperando una prueba oficial todavía más importante que pondrá punto final a la siempre enojoso asunto de la identidad de ella. De dónde viene, quién es, no sabemos si está usurpando la identidad o lo que sea. Entonces habían solicitado una prueba a la princesa que era la tía. Pero usted lo sabe mejor que yo. Esta idea puede hallar eco en usted, pero ¿será nunca considerada bajo esa luz por los demás? Bueno, aquí el maestro está urgiendo a CINET que utilice el Pioneer para contestar las difamaciones y las calumnias que están haciendo sobre Blavatsky. Recordemos que la calumnia es escrita y la difamación es oral. Ambas estaban cometiendo durante esa época y estaban, por supuesto, molestando muchísimo a Blavatsky. Bueno, ahora vamos a hablar por qué el maestro pone, bueno, primero un panfleto, ya les había comentado, que es lo que circularon los, los cristianos en esta ciudad en octubre 23 de aquel año. Y, y aquí está lo de Rattigan, que ya comentaba él, y todo el ataque que hizo sobre una mujer inocente. Pero vamos a hablar específicamente de los perros. ¿Por qué pone que hay varios mensajes asociados a que los maestros, o en este caso el maestro M, haya utilizado el ejemplo de los perros infernales? Bueno, ¿de dónde viene eso? Pues obviamente de Hércules.
El 12º trabajo se le ordenó traer del Hades a Cerbero, que era el carcelero, y que ahora vamos a ver, ya les traje vamos a analizar. Este tenía 3 cabezas de perro, cola de dragón, y en el dorso cabezas de toda clase de serpientes. Ese es el perro infernal. Cerbero era el único guardián encargado de custodiar la entrada al Hades, o sea, al infierno, y de impedir el regreso de las almas al mundo de los vivos. Antes de ir en su busca, Heracles se presentó ante Onopro en Eleusis con el deseo de ser iniciado. Es decir, también fue Eleusis, que ya lo hemos revisado bastante en otras sesiones, con el deseo de ser iniciado. El espantoso Cerbero era hijo de Quirina, una ninfa con el torso de mujer y cuerpo de serpiente, y de Tifón, un terrible monstruo alado de serpientes de sus muslos. Como hemos visto, Cerbero tenía 3 cabezas llamadas Beltesta, cabeza izquierda, Tretesta, cabeza central, y Dritesta, cabeza derecha. Interpretación. Este perro con 3 cabezas denota el pasado, el presente y el porvenir. O sea, cada una de las cabezas significa eso, que reciben, como quien dice, devoran todas las cosas, como el tiempo. Quien fuera vencido por Hércules aprueba que las acciones heroicas son victoriosas sobre el tiempo y subsisten en la memoria de la posteridad. Son las únicas que pueden resolver el problema del pasado, presente y futuro. La técnica, como lo hizo Hércules para salir del problema de estos perros infernales. Entonces, para llevarse a Cerbero, Hércules simplemente pidió permiso al dios Hades y éste accedió con la condición de que no le hiciera daño al animal. El héroe obedeció, tratando a Cerbero amablemente, y éste, sintiéndose halagado al recibir por primera vez ese trato, lo acompañó afuera dócilmente. Entonces hay mucha enseñanza en esa frase tan pequeña desde mi punto de vista. Hay más enseñanzas ahí, obviamente dispersas en las cartas que los maestros ponen, pero tratando de ser un poco más profundo con los detalles que ellos ponen y que a veces no están bien traducidos. Entonces tenemos que ver por qué puso que la prensa en un momento determinado era como los perros, era como perros infernales. Pues el mensaje es que se les puede tratar de una manera diferente, pero sí hay que atajar los ataques rabiosos que hacen contra una mujer inocente, porque al final de cuentas le están generando muchos problemas a Blavatsky. Esta es la carta que finalmente llegó, y esta es la famosa princesa, la tía de Blavatsky. Y aquí viene toda la historia que aparece en la carta. Aquí aparece el número de despacho de la propia carta, y aquí viene pues toda la explicación que se hizo al respecto. Entonces es la sobrina del coronel Peter Hahn, y etcétera, etcétera. Aquí viene toda la explicación, y aquí el que firma, que era lo que se necesitaba para acabar con las habladurías en este sentido. Subi Ramdi continúa la carta, un hombre verdaderamente bueno, les había comentado. Sin embargo, dice el maestro, le dice a Sinet, está entregado a otro error, no a la voz de su gurú, sino a la suya propia. Vamos a hablar un poco de Subi Ram, también aquí lo modifiqué para poder explicarlo con más detalle. Subi Ram, en realidad, su nombre es Rai Salih Ram, y aquí viene de cuando a cuando vivió, del 29 al 98 del siglo XIX, conocido popularmente con el título honorífico Asur Maharaj y por el título conferido por el gobierno Rai Budagur. Nació en Agra. Salih Ram entró en contacto con su gurú, Seven Shiv Dayal Singh Ji, en 1858 en Agra. Reconoció a su gurú como la primera encarnación física del Ser Supremo, a quien Salih Ram llamó con el nombre de Radhaswami. Salih Ram sirvió a Seth Shiv Dayal Singh Ji durante muchos años y jugó un papel decisivo en el establecimiento y difusión de la fe a este gurú. Después de la muerte de su gurú, Salih Ram se retiró de su trabajo, estableció un proceso de fe de Radha Swami en Agra y asumió el papel de gurú. Su antigua casa es considerada un lugar sagrado y sus descendientes directos todavía lo utilizan para realizar satsangs. ¿Qué son satsangs? Aquí les puse la definición. El satsang es el corazón de la práctica del yoga. Consiste en dedicar 30 minutos de meditación en silencio, canto de mantras y lecturas sobre filosofía o psicología relacionada con la religión de que se trate. Eso quiere decir el satsang. Entonces lo utilizan para realizar satsangs todos los días. Este es un resumen de la persona de la que están hablando aquí los maestros. Entonces volvemos a los maestros están hablando de este señor. Dice, es un hombre verdaderamente bueno. Sin embargo, está entregado a un error. No a la voz de su gurú, aquí ya vimos quién es el gurú, que tiene un nombre larguísimo, sino a la suya propia.
En vez de ayudar a su gurú, está escuchando a su propia voz. La voz de un alma pura, altruista y fervorosa, lo dicen con admiración el maestro M, absorbida por un misticismo desorientado y mal dirigido. Agréguese a esto un desorden crónico en aquella parte del cerebro que corresponde a una visión clara, y el secreto se dice de pronto. Este desorden fue desarrollado, el desorden cerebral, por visiones forzadas, por el Hatha Yoga y el ascetismo prolongado. Es decir, el error metabólico del cerebro, lo que está diciendo el maestro M, fue desarrollado por forzar las visiones, por practicar un Hatha Yoga de una manera peculiar y por un ascetismo excesivo y prolongado. Ese RAM es el adalí de los mediums y al mismo tiempo el principal agente magnético que esparce su enfermedad por contagio. Inconscientemente por su parte, el que contagia con su visión a todos los demás discípulos. Es decir, es una persona tan profunda, tan buena, es un ejemplo vivo, pero tiene errores y esos errores al final se transmiten a los discípulos. Es lo que está haciendo el maestro M. Existe una ley general de visión, que es física, mental o espiritual, pero hay una ley especial calificadora que demuestra que toda visión debe ser determinada por la calidad o grado de espiritualidad y el alma del hombre, y asimismo por la capacidad que tiene este hombre para transmitir a la conciencia diferentes calidades de ondas de luz astral. Entonces, esta es la ley especial. La ley especial entonces tiene que ver con la calidad de los pensamientos que hace el ser humano y la capacidad que el ser humano que tiene de transmitir a través de su conciencia la misma calidad de ondas a la luz astral. Solo existe una ley general de vida, pero innumerables leyes califican y determinan miríadas de formas que se perciben y sonidos que se oyen. O sea, miríadas, recordemos que son cantidades incontables. Existen los que están voluntariamente ciegos, dice el maestro M, y los que lo son involuntariamente. Hay ciegos que no tenían la intención de ser ciegos, pero lo son, y son ciegos que pues quieren ser ciegos, ¿no? Conscientemente se han metido en esa ceguera. Los mediums pertenecen a los primeros, son conscientemente ciegos, saben sus errores y a pesar de eso continúan sobre lo mismo. Los sensitivos, los que tienen habilidades, los últimos. De no ser regularmente iniciado o entrenado. Fíjense lo que dice aquí que es muy importante. Si una persona que es sensitiva, si no es regularmente iniciado o entrenado, por lo que respecta a la visión espiritual de las cosas y a las supuestas revelaciones hechas al hombre en todas las edades, desde Sócrates hasta Swedenborg y Fern, ningún vidente o clariaudiente instruido por sí mismo puede ser entrenado con suficiente exactitud. Vamos a analizar esto porque es como muy importante. Dice, de no ser regularmente iniciado o entrenado un sensitivo, digamos, la persona es sensitiva y puede caminar del lado de los mediums y se va a extraviar, o personas como Subirram, que también tiene un proceso que no es exactamente el proceso que debiera seguir un sensitivo, y luego está la tercera posibilidad del sensitivo, que se mete a una escuela seria para ser entrenado. Entonces, de no ser regularmente iniciado o entrenado, por lo que respecta a la visión espiritual de las cosas y a las supuestas revelaciones hechas al hombre en todas las edades, desde Sócrates hasta Swedenborg y Fern, ningún vidente o clariaudiente instruido por sí mismo nunca vio ni oyó claramente con exactitud. Es decir, si no es correctamente entrenado, las visiones que tiene no son del todo exactas. Bueno, es lo que está diciendo aquí. Ningún daño y sí mucha enseñanza puede venirle a usted adhiriéndose a su sociedad. La sociedad de la que estamos hablando es la sociedad de Subirman. Bueno, ¿por qué? Vamos a pasarnos de este lado un momento. Dice, parece que Sinet, en esta parte azul que vemos de este lado, aquí está la fe de Radhasomi, que es lo que ya habíamos hablado de este señor del cual está hablando el maestro M. Parece que Sinet estaba interesado en saber más sobre esta fe, la fe de Radhasomi, y le preguntó al maestro M que qué pensaba sobre aprender de ella. Su respuesta del maestro M fue la siguiente: no recibirás ningún daño ni recibirás mucha instrucción al unirte a esa sociedad. Continúa hasta que te exija lo que estás obligado a rechazar. Aprende y estudia. Tienes razón. Dicen y afirman que el único Dios del universo se encarnó en su gurú. Y si tal individuo existiera, ciertamente sería más alto que cualquier planetario, o sea, cualquier espíritu planetario. Pero son idólatras, amigo mío.
Es decir, esto está trasnochado, está mal. Únase a ellos y aprenda, pero recuerde su promesa sagrada al maestro KH. Es decir, después de aprender y ver cómo lo hacen, cómo trabajan, pues regrese usted a donde están realmente las cosas como son. Es lo que está diciendo aquí la pregunta que hizo Sinet y la respuesta que tiene el Mahatma M. Poco complicado encontrar esto para poder entender lo otro, para que una vez entendiendo esta pregunta que le hace Sinet, entendemos lo que aquí está contestando el maestro. Dice, bueno, aprenda y estudie. Usted tiene razón. Ellos dicen y afirman que Dios es uno, entonces tienen una parte de lo que dice acá, está acá. Pero ellos son idólatras, amigo mío. Su gurú no fue iniciado, solo fue un hombre de una pureza de vida y unos poderes de resistencia extraordinarios, pero no iniciado. Él nunca había consentido en abandonar sus ideas de un Dios personal. Nunca habría consentido pasarse al lado de la normalidad una vez que llegara con los adeptos e iniciados. E incluso de abandonar a los dioses, aunque se le sugirió más de una vez que lo hiciera. Nació hindú ortodoxo y murió como hindú autorreformado, algo parecido a Kesub Chunder Sen. Y aquí vamos a ver quién es el Kesub Chunder o Chandra Sen. Fue un filósofo hindú y reformador social que intentó incorporar la teología cristiana en el marco del pensamiento hindú. O sea, hizo grandes esfuerzos para poder hacer esta unión, este sincretismo. No era realmente no era no era sacar un nuevo producto, sino era más bien lo que al final pudo hacer fue un sincretismo, es decir, pegar dos cosas que no han dejado de ser ellas mismas, simplemente han quedado pegadas, que eso es el sincretismo. Pero su intención era incorporar la teología cristiana al marco del pensamiento hindú. Bueno, eso hizo este Kesub Chandra Sen del que están hablando acá. Dice, nació ortodoxo y murió como un hindú autorreformado, muy parecido a lo que hizo el Kesub Chandra Sen, pero superior, más puro y sin ninguna ambición que pudiera desempeñar su alma luminosa, es decir, mucho mejor ser humano que el Kesub Chandar Sen. ¿Y por qué? Porque, bueno, este era un hombre menos desarrollado, sí tenía ambiciones que pudieran empañar a su alma luminosa, cosa que no tenía este señor. Muchos de nosotros hemos lamentado su autoengaño, pero era demasiado bueno para ser presionado. Reúnase con ellos y aprenda, pero recuerde su sagrada promesa Gache. 2 meses más y él estará con nosotros. Pienso enviarla a usted, la carta. Creo que usted podrá persuadirla, pues yo no deseo ejercer mi autoridad sobre ese caso. Y aquí vamos a otra vez un poco de Radhaswami, un líder espiritual indio conocido entre sus discípulos y devotos con el título honorífico de Pram Purush Purandani, Asur Swami Ji Maharaj. Parece que los maestros estaban interesados en él, pero no lo encontraron apto para ser discípulo debido a sus opiniones sectarias. O sea, es otra vez lo mismo, otra vez la misma discusión. Vamos un poco hacia atrás y para ver por qué le dan tanto tiempo a esto los maestros, porque le van explicando milimétricamente a Sinet que puede aprender cosas, pero que tenga cuidado. Dice, el hombre es muy bueno y si usted bucea un poco sobre la idea de que el hombre es tan bueno, usted puede suponer que todo lo que sale de esa mente es bueno también, pero no es así. Dice, está entregado a un error, a pesar de ser tan bueno. Y no a la voz del gurú, sino la suya propia, la voz de un alma pura, altruista y fervorosa, pero está absorbida de un misticismo desorientado. Es decir, el hombre es muy bueno, pero tuvo un error a la hora de orientar su misticismo y lo dirigió mal. Asegúrese a esto, agréguese a esto un desorden crónico de aquella parte del cerebro que corresponde a una visión clara. Y el secreto se dice pronto, dice. Ese desorden fue creado por sobrecalentar el cerebro, visiones forzadas, por el Hatha Yoga llevado de una manera muy peculiar y por un ascetismo excesivo y prolongado. Entonces, este Subir Ram es el adalí de los médiums y al mismo tiempo el principal agente magnético que esparce su enfermedad por contagio, debido a que es un modelo tan puro que lo que diga es seguido, pero lo que dice no está bien. Bueno, y luego explica más acerca de las leyes especiales y tiene mucha riqueza la carta, hay que verla con mucho cuidado. La intención entonces es que ustedes en las logias puedan desmenuzarla para poder analizar cada una de las partes que la misma carta tiene. Vamos ahora con la carta 41, ya terminamos ahora sí la carta 40, donde está las calumnias y está la sugerencia que hace el maestro M de defender a Blavatsky, se lo dice a Sinner, para poder hacer un contrapeso a los ataques estos que están haciendo pues, todas estas jaurías. Carta 41, recibida en febrero de 1882, y dice lo siguiente realmente: creo que soy incapaz de expresar mis ideas con claridad en su lengua. ¿Qué pasó entre la carta 40 y la 41?
Pues lo que pasó es que Sinet no pudo hacer lo que el maestro le había pedido que hiciera en el Pioneer. Y como no pudo hacer lo que el maestro decía en el Pioneer, entonces por eso el maestro empieza así. Dice, creo que soy incapaz de expresar mis ideas con claridad en su lengua. Nunca pensé conceder ninguna importancia a la carta circular que apareció en el Pioneer y que yo le había pedido a usted que bosquejase para ello. Ni nunca quise significar que debería aparecer en ese periódico. Yo le pedí que la escribiera para ellos, que enviase una copia borrador de la misma Bombay y que lograra que ellos la publicaran como carta circular, hecho lo cual, y una vez distribuida por toda la India, podía ser reproducida en su periódico, como seguramente la reproducirían otras. Entonces, por eso el maestro se confiesa como que no pudo expresar bien sus ideas en su lengua, es decir, en inglés. ¿Por qué? Porque lo que hizo Sinet fue publicarla en el Pioneer y lo que él está aclarando acá es que lo siguiente, dice, nunca pensé conceder ninguna importancia a esa carta circular que apareció en el Pioneer y que yo le había pedido a usted que bosquejase para ellos, bosquejase. Ni nunca quise significar que debiera aparecer en ese periódico. Y aquí aparece lo otro, lo que yo le pedí es que la escribiera para ellos, es decir, que hiciera una carta para ellos con las aclaraciones pertinentes, que enviase una copia borrador de la misma a Bombay y que lograra que ellos, una vez hechas las aclaraciones correspondientes, la publicaron como carta circular, es decir, como una aclaración. Hecho lo cual, y una vez distribuida por toda la India, esta carta de aclaración contra un difamador o calumniador que ha sido pescado en el error y que se vio obligado a aclarar, podría ser reproducida en su periódico, como seguramente la reproducirían otros. Dice, eso es lo que él sugirió. Bueno, la carta BG de ella fue absurda, tonta, pueril y ridícula. Para rematar, también aparentemente hubo una carta que fue absurda, tonta, pueril y ridícula. La he pasado por alto. Así que usted no debe preocuparse con la sensación de que desvirtuará lo bueno que la de usted haya hecho. Es decir, había una carta que la que se publicó en Pioneer, bien hecha, tal como Sinet la hizo, pero otra carta que aparentemente pudo haber hecho Blavatsky que estaba, pues creo que fue absurda y pueril. Hay algunas personas sensibles cuyos nervios sacudirá, pero el resto nunca apreciará su verdadero espíritu, ni es en absoluto difamatoria, solamente es vulgar es decir, no dice mentiras, pero es vulgar la carta. La obligaré a refrenarse, dice el maestro M. Al mismo tiempo, debo decir que ella sufre terriblemente todas las críticas, por supuesto, ya lo sabemos, está terriblemente atormentada y que yo soy capaz de ayudarla, porque todo ello es el efecto de las causas que no pueden soslayarse. Es decir, ella es así porque hay causas que la han hecho ser así. Ha sido muy atacada y por supuesto que está muy molesta. El ocultismo y la teosofía. Ella tiene ahora que vencer o morir. Cuando llegue la hora será devuelta al Tíbet. No culpe a la pobre mujer, cúlpeme a mí. Ella a veces no es más que un caparazón y yo con frecuencia me olvido de vigilarla. Si la burla no afecta al Statsman, ¿de acuerdo ustedes que es el tipo que estaba, el agente estatal, el juez, el balón será recogido por otros periódicos y otra vez lo lanzarán hacia ella. No se desanime, valor, mi buen amigo. Y recuerde que al ayudarle a ella, usted está agotando su propia ley de retribución, pues más de un cruel sarcasmo de los que ella recibe se deben a la amistad de KH por usted, porque él la utiliza como medio de comunicación. Pero, valor. Punto y seguido, vi los documentos del abogado, hablando otra vez del statesman, y me doy cuenta de que es reacio a hacerse cargo del caso. Entonces, el maestro también está previniendo a Sinet de que no está muy decidido el abogado a hacerse cargo del caso, pero por lo poco que se le pide, lo hará. Es decir, no está muy decidido, pero lo va a hacer. Ningún pleito ayudará, pero la publicidad sí, tanto en la cuestión de la reivindicación como en la de la acusación. Se enviaron a todas partes 10.000 cartas circulares para demostrar la falsedad de las acusaciones. Suyo, que como se firman estas cartas normalmente, sincerely yours, maestro M. Bueno, este es entonces lo que aparece en esta carta y como verán, no pasaron las cosas como el maestro hubiera querido, pero tampoco están tan mal. Y además se está tratando de animar a Sinet y decirle que pues, lo que pasó y la respuesta de Blavatsky, que obviamente está entendiéndola, aunque no justificándola. Y al final está cerrando con que al final lo que está haciendo es reivindicarla y obviamente quitar la acusación.
Bueno, lo que dejamos entrar en nuestras cabezas aquí está otra vez esto con más detalle. En Rey Midas aparecen más los. Entonces les hice traté de hacer con más detalle esto. Entonces está sentado en su trono por el podio con orejas de asno, haciendo referencia al mal juez. Este se encuentra entre las representaciones que encarnan a la sospecha y la ignorancia, que son estas dos. Aquí están las orejas de asno y aquí están la sospecha y la ignorancia. Son dos mujeres que susurran al oído malos consejos. El rey tiende sus manos hacia el frente señalando al personaje masculino con hábitos de monje que representa la envidia. Es este de aquí, que lleva en la mano a la joven y bella protagonista, que es la calumnia. Esta última arrastra por los pelos al calumniado. Aquí está la calumnia, es esta de aquí de blanco, aquí como está agarrándola de los pelos, es esta de acá. Y entonces tenemos más personajes. La envidia lleva a la calumnia y la calumnia al calumniado. Esta última arrastra por los pelos al calumniado que pide que se le revele la verdad, mientras que está siendo peinada por la insidia y el fraude, ambas representadas por dos mujeres. Aquí está. La insidia y el fraude son esta y esta. Para el desenlace de la escena vemos a la izquierda una anciana vestida de pesados ropajes tenebrosos representando a la penitencia, que vuelve su mirada atrás para contemplar a la verdad desnuda. Esta es la penitencia y esta es la verdad desnuda, porque la verdad siempre se pinta como desnuda. Esta mujer sin ropa alza su interés en el cielo, pues en esta época se pensaba que la verdad procedía del cielo y que a través de la penitencia se salvaría al calumniado. Sin embargo, el calumniado, si se salva, se indigna y siempre queda marcado en menor o mayor grado. Es el análisis, bueno, hay una persona que hace el análisis de todos los personajes. Entonces, un calumniado, a pesar de ser exonerado, siempre se queda algo perjudicado. Nunca se regresa a la probidad que tenía antes de ser calumniado. Bueno, y ahora vamos a analizar un poco esto con más detalle. Tenemos aquí a nosotros, los estudiantes, a nuestros pensadores, y podemos recurrir a fuentes teosóficas primarias, cartas de los maestros, doctrina secreta, obras de HPB. Fuentes teosóficas primarias, Anibes, Andlet y pocos otros. Fuentes teosóficas primarias AA y AAA, Taimni, Giner, Hadassah y otros. Luego también hay fuentes antiteosóficas creíbles y difamatorias, fuentes antiteosóficas menos creíbles, pero también difamatorias, y fuentes antiteosóficas mucho menos creíbles. O sea, los seres humanos estamos expuestos a todo esto. Y entonces el público y lo que está haciendo el maestro M es advertir a los teósofos que recién están tratando como de consolidarse como escuela, que el hecho de que muchas personas que pertenecen a estas partes bajas publiquen cosas medianamente ciertas, puede afectar la sobrevida que tiene este conocimiento tan importante para ayudar a las gentes. Entonces, aquí está el pensador, que es totalmente equilibrado, y aquí están los enlaces superiores hacia el ego superior, que es donde está toda esta información, y los enlaces inferiores hacia el ego inferior, que es donde está todo eso. Bueno, y vamos a ver algunas frases que tienen que ver con eso de HPV. Huye de la ignorancia, huye igualmente de la ilusión, aparta tu faz de las decepciones mundanales, desconfía de tus sentidos porque son falsos, pero en lo interior de tu cuerpo, en el sagrario de tus sensaciones, busca en lo impersonal a tu hombre eterno, que está obviamente asociado a esto. Bueno, aquí está el mundo ideal, ideas de lo bueno, lo bello y lo verdadero, ideas morales, metafísicas, ideas matemáticas, eso es Platón. Y aquí tenemos episteme, ciencia, conocimiento verdadero, y aquí tenemos doxa o creencia y opinión, cosas sensibles, pistis, imágenes, eicasia, imaginación, ignorancia, el mundo sensible. Aquí está el mundo de las ideas y el mundo sensible. Y aquí está la doxa u opinión, cuando no tenemos suficiente información de algo y nos atrevemos a opinar sin tener suficiente información, que es lo que hacen normalmente las calumnias en esta parte de acá. Por eso son calumnias, si no serían acusaciones. Y todas ellas montadas en la ignorancia. Y luego en el episteme, ciencia, conocimiento verdadero, esto ya es un nivel mucho mayor de conocimiento. Hay una parte de Platón que es un análisis lineal, así se llama, la linealidad. Y en esta linealidad, que es al final del libro sexto de la República, luego se va a utilizar en el arranque del libro séptimo de la República, donde aparece la alegoría de la caverna. Y en esa caverna, utilizando la parte lineal que la pone él como A, B, B, C, C, D, entonces aparecen los diferentes niveles de conocimiento que aparecen en los encadenados, después en lo que ven las formas que son tocadas por el fuego, los que ve, etcétera, hasta llegar al sol. Lo divide en 4 etapas y luego lo explica muy bien, lo explica, y es esto mismo, pero hablando de cómo se va profundizando el conocimiento, y solo cuando el conocimiento es suficientemente profundo, la persona ya puede pasar al episteme,
que es como una ciencia conocimiento verdadero, pasa entonces por el conocimiento matemático, los entes matemáticos y luego finalmente la dianoia. Bueno, aquí tenemos la ciencia del conocimiento verdadero, el conocimiento dialéctico y el discursivo, esta es la dialéctica, y luego la doxia, creencia u opinión, y vean ustedes aquí esta imagen donde están todos ciegos, caminando a punto de caerse porque tienen opiniones, y con esas opiniones se están jugando su destino. Y como se juegan su destino y no son suficientemente profundos para entender lo que sucede, pues la caída en esto implica la pérdida de una o más encarnaciones. Bueno, son los discursos opinables, arriba está la dialéctica y es más, se los dejo para que lo puedan analizar. Ente. ¿Qué son las entes? Son cosas o ser que tienen existencia real o imaginaria. Los entes físicos son espaciales, ocupan un lugar como mesas y sillas. Los entes psíquicos son inespaciales, como la voluntad, etc. Los entes psíquicos o físicos son temporales, están en el tiempo, tienen cierta duración, un origen y un fin, y sirven para que podamos vivir en el mundo del plano físico. Bueno, este es un esquema un poco para entender por qué los maestros están siendo tan duros para tratar de disminuir o de aclarar esto, y por lo menos de equilibrarlo con los seres humanos que podrían beber de este conocimiento y que son impunemente atacados por personas que a base de opiniones o de medias verdades atascan o malogran que este conocimiento pueda espiritualizar a las personas que le escuchan. Bueno, más de esto. Vamos a ver ahí, hay muchos ejemplos en la literatura de esto. El ejemplo más conocido es el famoso, el de Macbeth, que se acuerdan ustedes que Macbeth, pues hay mucho escrito sobre Macbeth. Y ahí se los dejo también para que puedan ustedes revisarlo. Vamos a leer nada más algunos 10 renglones, no mucho, pero ojalá en las logias puedan ustedes bucear porque es un ejemplo clarísimo de cómo la persona puede extraviarse a través de los impulsos cámicos y al final ya es muy difícil que pueda normalizar su realidad. Dice que al regresar victorioso de una batalla, Macbeth, aureolado de gloria acompañado por su amigo Banquo, se encuentran con 3 brujas, es muy importante para la tragedia esta de Shakespeare, que le predicen el futuro. Macbeth obtendrá el prestigioso título de Duque de Crawford y después el poder supremo, el trono. Banquo no ejercerá el poder, pero sus descendientes reinarán después de Macbeth. Poco después, el verdadero Duque de Crawford es acusado de traición y, en efecto, el título se otorga a Macbeth, como le habían dicho las brujas. Macbeth y Banquo se mueren entonces estupefactos al ver que la predicción se ha cumplido. Lady Macbeth, la famosa esposa que tan compleja le sugiere a su marido, tan poco segura de sí misma como vanidoso, que no espere y que se apresure a cumplir con la última predicción, tomar el poder por sus propias manos. Vean ustedes entonces por qué la importancia. Las brujas predicen la versión A de la realidad, o sea que va a pasar una serie de cosas y al final va a quedar Macbeth ungido. Pero luego la otra parte es que si tiene que tomar el poder por sus propias manos, eso ya no lo sabemos. Entonces, por eso estábamos hablando de los entes que son más físicos y los entes que son menos físicos. El ente que es más físico es una adivinación de que algo va a pasar que es concreto, que se va a abrir un espacio y que lo van a ungir, es concreto. Y luego que tiene que tomar el poder por sus propias manos, eso ya no queda tan claro, es otro tipo de ente, pero que está asociado al primer ente. Este aprendizaje por asociación es un aprendizaje que se llama técnicamente analógico. El analógico es el aprendizaje que nosotros hacemos por asociación y es lo que viene aquí en esta tragedia. Bueno, entonces, Lady Macbeth, que es vanidoso, que tome el poder por sus propias manos. Pero para ello hace falta asesinar en secreto al que ostenta el trono de Escocia, el rey Duncan. Sin embargo, Macbeth no puede decidirse, entonces se anuncia la visita del rey que llega para rendir homenaje al heroísmo de Macbeth, que acababa de ganar en la batalla. Este último creer en la visita una señal del destino. Tras intensos tormentos y dudas, decide finalmente pasar a la acción y asesina al rey Duncan, al que ha invitado a pasar la noche mientras éste duerme. Lady Macbeth convence a su marido, poseído por remordimientos, que no ceda con el pánico y la desesperación y que termine lo que ha iniciado. Al alba, Banquo y Macluff descubren el cuerpo de Duncan. Todos maldicen unánimemente a los asesinos desconocidos. Los culpables del asesinato no han sido desenmascarados, pues las acusaciones han recaído sobre Malcolm, el hijo de Duncan, que ha huido. Y así se realiza la segunda predicción. Macbeth ocupa el trono de Duncan, pero Macbeth se siente atormentado por la predicción hecha por su amigo. Los descendientes de Banquo serán los sucesores de Macbeth y no los sucesores suyos en el trono. Así se convence a sí mismo y convence a Lady Macbeth la necesidad de cometer un nuevo asesinato para que no pase lo que estaban diciendo las predicciones. Y así Banquo es asesinado mientras su hijo logra huir. Macbeth y su esposa organizan un banquete. Bueno,
Esta es la historia de Mac, es una locura, es muy analizada, pero lo que estamos viendo, por eso la idea que se puso acá es de que caminan hacia el precipicio, porque van a echar a perder varias vidas solo por defender cuando ya entramos en la oscuridad y la oscuridad nos demanda nueva oscuridad y nueva oscuridad. Empieza un camino sin límite donde caemos en un precipicio y bueno, eso es lo que podemos analizar acá. Algunos de los análisis contemporáneos que hace la lucha entre el bien y el mal de Macbeth, de Shakespeare, esto lo hace uso autores hispanos. Y esta es Inmaculada de Jesús Arrueda Guirao, que me parece que es una sevillana, tiene un buen análisis. Y luego nada más incómodo que las voces de Macbeth, incómodas para adentro, etcétera. Entonces se puede leer mucho de la obra, pero este es uno de muchos ejemplos de cómo la persona, a la hora de abrir una puerta hacia la oscuridad, no sabe dónde se mete y no sabe si va a salir ileso y no sabe cuántas vidas va a estar arrastrando las consecuencias de lo que hace. Y esta certidumbre entonces nos ayuda a poder entender lo enormemente relevante que hacen los maestros al tratar de cerrar las reflexiones que obligarían a una persona a abrir puertas oscuras para cuidar de las personas que están a punto de hacer. Bueno, vamos ahora bueno, este es el famoso código moral. Es una serie de escritos que se hicieron por algunos teósofos. Este fue secretario de George. Y entonces, pues hubo demandas de todo tipo y viene sobre el mismo tema de la calumnia. Entonces es un libro. Dice, la sociedad teosófica no tiene código moral. La teosofía en sí misma, el código moral es el código moral más elevado, dice Blavatsky. En verdad no hay nada oculto que no pueda llegar a ser revelado, ni secreto que no pueda llegarse a conocer. Y este libro entonces está dirigido al público, a padres y madres, todos amadores del hogar, a todos los hombres y mujeres que se respetan a sí mismos, amores de la ciencia y ningún código moral. Bueno, este es el libro en inglés y están hablando del código moral de Annie Besant. Y luego aquí aparece, pues, lo que aparece como una especie como de demanda, o por lo menos una denuncia que se hace a una mujer que en realidad hizo muchísimo por la teosofía, que es Annie Besant, y está firmado otra vez por este Fussell, y luego aquí viene la introducción del Kenneth Morris. O sea, a veces ver estas cosas es importante que las veamos porque forman parte de esto de acá, fuentes antiteosóficas por los propios teósofos. Entonces, el tema de observarlas sin que estén ya los actores que pudieran defenderse es para verlas con cuidado y tratar de entender por qué se hicieron como se hicieron. Y por muy internos que sean este tipo de razonamientos, hay que verlos a la luz de lo que el maestro M está enseñándose. Es decir, hay que verlo con mucha profundidad para tratar de entender las razones que llevan a los teósofos para trabajar o escribir cosas en contra de la propia teosofía, antes de poder integrarlas al razonamiento interno que cualquier ser humano puede tener acerca de lo que pasa. Bueno, y entonces aquí tenemos el exterior, el maltratador manda un dardo, y este es un ser humano que tiene dos aspectos. Eh, Cuando el dardo penetra a la persona, primero llega a la parte externa de la persona. La parte externa de la persona puede estar desprotegida o puede estar protegida. Aquí están las gárgolas y en general todas las cosas que hacen que el dardo no entre, si es que están activados los guardianes. Pero si no están activados, entra. Y una vez que entra aquí, lo que puede pasar es que el pensador disimuladamente y sin darse cuenta permita que el dardo siga penetrando y entre ahora sí a la parte interna. Y entonces aquí va a ser unos destrozos monumentales, como el caso de Macbeth que estábamos hablando. Tenemos un guardián, que es el segundo guardián, el que está en esta zona de acá, y tenemos un primer guardián, que es este de acá, y luego tenemos al dardo maltratador que ha entrado por acá, el dardo envenenado. Y luego tenemos la herramienta para tratar de evitarlo, agua bendita, que obviamente es una alegoría para tratar de evitar que el dardo penetre. Y entonces al final tenemos una situación así. Tenemos socios inferiores, que son enemigos internos y que llegan a través de filtros al pensador. Y luego tenemos amigos internos, que son socios del yo superior, que van hacia la evolución y desarrollo, y los de abajo van a la involución y el deterioro, pasan los filtros y llegan al pensador. Aquí es donde deben estar los guardianes. El guardián debe tener muy claro qué cosa es amigo interior y qué cosa es enemigo interno.
Bueno, pero el enemigo interno también es un poco mago, es decir, se disfraza de amigo siendo enemigo y puede penetrar hasta el pensador. ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo interno si el pensador elige hacia abajo? Pues va a haber una reducción de valor, lo cual implica un retardo en la evolución y finalmente va a llegar a la casa de los espantos. Si el pensador sabe reflexionar bien y sabe quitarse de la magia que trata de imprimir el yo inferior y sigue a los amigos internos, entonces habrá una agregación de valor. Esto es apreciar, agregar valor, esto es despreciar, restar valor. Y llegará a la casa de la hermandad, en donde será entonces un elemento útil del desarrollo de las leyes de la naturaleza. Entonces el pensador elige, toma su conducta y obviamente viene una consecuencia positiva. Es el famoso dilema general de todas las sesiones. El maestro exigente con otros prepara mal sus ideas y estas tienen un impacto diferente al deseado. Y el aprendiz, exigente con lo que aprende, encuentra fallos, muestra enojo, resentimiento y excluye lo aprendido sintiendo que tiene razón. Es decir, esa es una postura mala del que enseña y una postura mala del que aprende. Y si estas dos cosas se dan, pues volvemos otra vez a este sistema. Entonces, pueden entrar toda esta información negativa y pueden alterar un poco el buen juicio que pueda tener el teósofo respecto a esto. Esto es más de lo mismo. Aquí están los pensamientos, aquí está el pensador viendo hacia acá, aquí está el pensador admitiendo lo que va a entrar. Aquí está un guardián, suponiendo que este lo tiene activado, y hay luz, pero con oscuridad en esta zona, y aquí hay luz sin oscuridad. Bueno, solo con su yo interno se da cuenta de que existe algo más elevado y más noble que la verborrea de los pseudoespíritus. Fue un momento de estos cuando escuchó por primera vez la voz del imperator, como lo expresa, fue como la voz de Dios, bueno, hablando de las cosas que habíamos hecho. Entonces tenemos al receptor, el pensador, discernidor, esclarecedor y finalmente el tomador de decisiones. Son los pasos que aparentemente sigue el pensador antes de tomar su decisión. Bueno, esto es un poco para estudiarlo también en las logias, lo mismo, comportamiento, consecuencia y karma. Aquí está una deidad observando el yo superior, influyendo al pensador, aquí está el manas inferior, los planos inferiores del plano físico, el comportamiento y otra vez lo mismo. Retribución, sufrimiento, aprendizaje, justicia. Puentes que van del manas inferior al manas superior. Y otra vez el pensador que los está construyendo poco a poco. Y los niveles vibracionales que van de muy densos a muy sutiles cada vez que nosotros vamos transitando por este puente. Y bueno, con eso terminamos ahora sí la carta 41 y nos vamos ahora con la carta 42. Esta carta es interesante. Este es en febrero de 1882. Dejamos ya el tema de las calumnias, dejamos ya el tema de los problemas y tratamos de analizar y de interpretar, aunque esto es una opinión, por supuesto, el por qué el maestro M y el maestro Cachi le dan tanta importancia a que no se digan cosas desagradables de los fundadores y que se cuide la reputación de la teosofía por el enorme bien que hacen para las personas comunes y corrientes, pero también para los sensibles, que puedan encontrar una vía de ayuda a través de la erudición y de la educación que tienen las escuelas serias para guiarles, ya sea como iniciados o como adeptos. Bueno, vamos con la carta 42. De nuevo le digo aquello que a usted no le gusta que le diga. Es decir, que ninguna instrucción regular, ninguna comunicación regular es posible entre nosotros antes de que nuestro mutuo camino esté libre de sus muchos obstáculos, siendo el mayor de todos la idea equivocada que el público tiene de los fundadores. Usted no puede ser culpado por su impaciencia, ni lo será. Bueno, ¿qué está haciendo aquí el maestro? Pues sabemos la insistencia que tenía Sinet de ver en persona a los maestros. Y aquí le dice, de nuevo le digo, lo que a usted no le gusta que le diga, es decir, que ninguna instrucción regular, ninguna comunicación regular es posible entre nosotros antes de que nuestro mutuo camino esté libre de los muchos obstáculos, siendo el mayor de todos la idea equivocada que el público tiene de los fundadores. Usted no puede ser culpado por su impaciencia ni lo será. Pero si dejara de hacer un uso provechoso de sus privilegios recién adquiridos, si dejara de hacer un uso provechoso de los privilegios recién adquiridos, amigo, desde luego, no sería merecedor de ellos. Es decir, usted tiene ya entonces una serie de privilegios que ha adquirido, no el de vernos en persona, pero sí tiene ya muchos privilegios. Y si usted dejara de hacer un uso provechoso de dichos privilegios, desde luego ya no sería merecedor de ellos. 3 o 4 semanas más y yo me retiraré para dejarles a todos ustedes con aquel a quien le pertenece el sitio y cuyo lugar he ocupado más bien inapropiadamente, porque no soy ni un amanuense ni un erudito occidental. Amanuense ya sabemos que es el que escribe lo que otro tiene que decir, ni un erudito occidental. Bueno, aquí lo que está diciendo el maestro M
es a CINET que sea paciente y que no utilice mal los privilegios que ya ha adquirido. Otra cuestión es si el Mahachohan los encontrará a usted y al señor Hume más cualificados que antes de haber recibido nuestras enseñanzas. Es decir, el Mahachohan va a verificar si las enseñanzas que el maestro KH y el maestro M han hecho sobre Hume y Sinet realmente han penetrado en los dos aprendices y estos han iniciado un proceso, es decir, si han sido útiles. Pero usted deberá prepararse para ello, porque queda todavía mucho por resolver. Hasta ahora usted solo se percataba únicamente de la luz del amanecer de un nuevo día. Si lo intenta con la ayuda de KH, puede ver el sol del mediodía cuando alcance su meridiano. Repito, hasta ahora usted solo se percataba únicamente de la luz del amanecer, es decir, está saliendo de la oscuridad a los primeros rayos del amanecer de un nuevo día. Si lo intenta con la ayuda de KH, podrá llegar a ver el sol de mediodía cuando alcance su meridiano. Es decir, si usted sigue trabajando, no se conformará con poquitos rayitos de sol del amanecer, sino con el sol del mediodía. Pero tiene que esforzarse para ello, tiene que esforzarse para que la luz se difunda en otras mentes a través de usted. Y esta es la imagen que hay del Mahachohan. Probablemente está refiriendo al Mahachohan anterior, que es el Mahachohan que tuvo que ver con eh, el permiso para que los maestros se comunicaran con Hume y con Sinet. Y bueno, por eso puse la foto aquí. ¿Cómo? Se preguntará. Hasta el presente de ustedes dos, el señor Hume ha estado absolutamente en contra de seguir nuestro consejo. Usted, resistiéndose con pasividad, lo ha estado en algunas ocasiones, es decir, reticente, a menudo condescendiendo en contra de lo que usted consideraba su mejor criterio. Esa es mi respuesta. Los resultados fueron los que podían esperarse. Ningún bien o muy poco se consiguió con esa clase de defensa intermitente. La solitaria defensa de un amigo, un miembro de la sociedad predispuesto, presumiblemente en favor de aquellos de los que se había proclamado campeón. El señor Hume nunca atendió la sugerencia de KH sobre una conferencia en su casa durante la cual podría muy bien haber sacado de su error a las mentes del público, al menos en una parte del prejuicio, si no del todo. Usted pensó que no hacía falta publicar y dar a conocer entre los lectores quién era ella, Blavatsky. ¿Cree usted que hay posibilidades de que Primrose y Rattingham, Primrose se refiere al general de división James Primrose, que estaba destinado en Kandahar, Rattingham se refiere al señor Clive Rattingham, divulguen la información y proclamen lo que ellos conocen de la situación? ¿Cree usted que hay posibilidades de que Primrose y Rattingham divulguen la información y proclamen lo que ellos conocen de la situación para seguirle quitando calumnias a Blavatsky? Por eso puse aquí entre paréntesis quién es Primrose, se refiere a un general de división James Primrose, que estaba destinado a Kandahar, era el que mandaba ahí, y Rattingham, y así sucesivamente, insinuaciones es todo lo que se necesita para una inteligencia como la de usted. Le digo esto porque sé cuán profundo y sincero es su afecto hacia H. Le dice entonces a Sinet. Mi carta, donde vienen algunos de los detalles caligráficos de lo que estamos viendo. Yo sé cómo se sentiría usted de mal si cuando él esté de nuevo entre nosotros, después ya sabemos dónde está en la iniciación, descubre usted que la relación entre ustedes no ha mejorado. Y esto con seguridad es lo que sucederá cuando el Chohan vea que no hubo progreso, puesto que él hizo que le ayudara. Y aquí viene un párrafo increíble. Vamos a analizarlo con calma. Vea el efecto que ha producido Fragments, el más excelente de todos los artículos. Está hablando el maestro aquí de que alguien escribió un artículo que se llama Fragments y que es excelente. No nada más excelente, es el más excelente de todos los artículos. Pero cuán poco efecto tendrá, a pesar de ser tan bueno, a menos que la oposición se sienta incitada y surja una discusión, es decir, que se debata, y los espiritistas se vean obligados a defender sus insensatas fragments. ¿Dónde salió Fragments? Fragments salió en el diario más importante de los espiritistas, que es The Spiritualist. Aquí está, que le llaman ellos The Journal of Psychological Science. Bueno, ella no puede contestarlo tal como él o usted podrían hacerlo, y el resultado sería que las más preciosas sugerencias fracasaran para alcanzar las mentes de aquellos que ansían la verdad. O sea, a partir de Fragments se puede hacer entonces un buen debate, y se trata de que el debate se haga bien para que la gente entonces pueda, a través del debate, encontrar cuál es la verdad.
Pues una perla solitaria pronto queda eclipsada en medio de un montón de diamantes falsos, cuando no hay un gemólogo que llame la atención sobre el valor. ¿Quién es el gemólogo? El gemólogo es el que va a debatir y el que va a poner los argumentos para que la gente no confíe en los brillantes y pueda ver entonces el valor que tiene la perla. Entonces, y así, otra vez más, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya oigo exclamar a KH cuando despierte. Este párrafo es muy importante porque eh, dice el editorial del Spiritualist el 18 de noviembre que se llama Speculation and Spinning. Es lo que, y está diciendo que es muy bueno el editorial del Spiritualist. Vamos a ver el Spiritualist. Este es el... Hemos recibido a nuestro estimado hermano australiano teósofo Terry. Bueno, aquí viene la traducción de lo que viene acá. En Fragments of Occult Truth. Déjenme ver cómo lo, cómo lo explicamos esto. Bueno, aquí están las dos grandes revistas en donde se hablaban cosas en contra de la teosofía, porque estaban llenos de espiritualistas, la revista Light, a la que se hace mucha referencia, y el Spiritualist. Y en este Spiritualist, entonces, se produce una editorial interesante. Y se produce el 18 de noviembre y se llama Speculation Spinning. Y es en este. Déjenme ver entonces cómo lo explicamos. Speculation. Aquí está. Speculation Spinning. Este es de Spiritualist. Londres, Friday, November 18, como dice el maestro, está hablando de esta, y aquí está el famoso editorial, es este. ¿Qué se dice en ese editorial? Déjenme nada más cerrar con esto. Aquí está en The Theosophist, los fragmentos de la verdad oculta, aquí está, Fragments, el más excelente de todos los artículos. Y luego el editorial del espiritualista Speculation Spinning. El maestro está hablando entonces de que revise, le está pidiendo a CINET dos cosas. El editorial del Spiritualist del 18 de noviembre titulado Speculation Spinning. Qué bueno que dio tanto detalle porque así pude encontrar yo específicamente el Spiritualist, efectivamente el noviembre 18 de 1881, donde aparece todo esto que el maestro está pidiéndole a Sinet que lea, que es Speculation and Spinning. Y por otro lado está lo de Fragments, que es el más excelente de todos los artículos. Entonces, aquí está Fragments for Occult Truth en The Theosophist. Y vamos a ver lo que dice, no vamos a verlo todo, está aquí todo, pero ya en las logias tendrán que leerlo y traducirlo todo para que puedan más o menos ver el criterio que el maestro quería. No podemos verlo todo porque nos llevaría casi dos clases meternos con tanto detalle. ¿Qué es lo que dice Fragments? Dice, hemos recibido a nuestro estimado hermano australiano teósofo Terry el siguiente interesante nota templada con algunos supuestos errores de los ocultistas cuando se trata de fenómenos de espiritismo. Errores de los ocultistas cuando se trata de los fenómenos del espiritismo. El tema es de interés universal y exigiremos, por lo tanto, disculpa, ya sea por reproducir nuestra buena comunicación del hermano en extenso o para anexar algunos fragmentos de las lecciones que nos enseñaron en las escuelas ocultistas, que posiblemente pueden ayudar a eliminar las dificultades personales que tienen al transmitir los espiritistas en general una concepción más clara de las causas de los muchos fenómenos de los que han tenido experiencia. El señor Terry escribe sobre espíritus encarnados y desencarnados, apuntando la resucitación de viejas verdades o verdades de larga data, desde entonces conocido como perdido de vista, a mí la evolución de nuevas verdades, o verdades aún no reveladas a la comprensión de la humanidad, la elucidación y la aplicación benéfica de los poderes innatos del espíritu humano y el estímulo del pensamiento armonioso. La ciudad teosófica ocupa un lugar de posición elevada y dominante, pero para mantener y fortalecer esa posición es esencial que el público, las declaraciones de sus destacados representantes, deban ser estrictamente filosóficas y capaces de difamar la prueba de la crítica y el análisis. La mayoría de los escritos y discursos que emanan de mis hermanos teosofistas y que han estado bajo control, mi aviso, han cumplido con sus características principales con esta condición, pero he observado que no pocos de ellos una característica. Esto, o yo pareciera ver, es ignorando los espíritus humanos incorporados como factores en la producción de fenómenos físicos mentales ocultos, y luego afirmar que el hombre es un espíritu, etcétera, etcétera. Bueno, está entrando está poniendo el dedo en la llaga sobre el trabajo que hacen los espiritistas y la forma de debate que se hace desde las escuelas serias para tratar de enseñarles a los espiritistas si están bien o están mal, o si aquellas cosas que ellos juzgan que están provocadas por espíritus
y esas divisiones que hacen entre los espíritus desencarnados y encarnados, etcétera, etcétera, son cosas dignas de revisarse y aparece ya en el contexto de lo que aquí continúa. El inglés es un poco complicado para traducir, pero es posible traducirlo. Yo nada más les puse aquí un cuadrito para que vean ustedes por qué el maestro está recomendando que se haga un análisis, en este caso de fragments, porque dice que el artículo es muy bueno. Y el artículo es muy bueno porque invita a producir un método para poder enseñar a los espiritistas los detalles de las equivocaciones que ellos tienen, pero lo hace con mucho tacto, con mucho cuidado y sobre todo entrando un poco en la raíz científica que siempre los espiritistas dicen tener. Porque en los periódicos estos que hemos visto acá de espiritismo siempre aluden a la ciencia. Continuamente dicen que es un método científico y que la ciencia determina y que la observación científica demuestra y etcétera, etcétera. Bueno, entonces por esa razón es que este artículo que está comentando el maestro es tan importante. Y ahora vamos con el otro artículo importante que se llama Speculation and Spinning. Y aparece también, bueno, este aparece en el Spiritualist. Especulación y giro. Y esa es la otra cosa que el maestro también está diciendo que por favor se lea. Dice, el muy respetado autor de los mejores libros de texto estándar sobre química, el inglés, el difunto profesor Allen Miller, en el curso de una conferencia en el Boyle Institute expuso ciertos hechos, pero expresó una objeción a dar a conocer una hipótesis especulativa que aparentemente explicaba las causas de los hechos. A ver, vamos a leer porque bueno, es un inglés antiguo. Dice, primero habla que hay un autor muy respetado de los libros estándar sobre química y es un señor Miller. Dice, en el curso de una conferencia en el Boyle Institution, está hablando que durante una conferencia expuso ciertos hechos, pero expresó una objeción a dar a conocer una hipótesis especulativa que aparentemente explicara las causas de esos hechos. Es decir, lo que este señor muy famoso, Allen Miller, dijo es, voy a explicar estos hechos, pero me rehúso a dar una explicación porque no la sé. Entonces, a pesar de que dijo cosas muy importantes, decidió no poner hipótesis especulativas. Dijo que las hipótesis tentadoras, pero insuficientemente probadas, una vez implantadas en la mente, eran más difíciles de demostrar todavía. Y por eso le gustó a los maestros esto. Entonces, ¿por qué los espiritistas hacen hipótesis sobre cosas que no entienden con suficiente profundidad? Porque generan una serie de cuasi verdades que luego es muy difícil quitarlas de la mente de las personas que van a escucharlas. Por lo tanto, entonces leemos, dice, expuso ciertos hechos, pero expresó una objeción a dar a conocer una hipótesis especulativa que aparentemente los explicara. El pensamiento científico occidental, desde siempre, siempre cuando ve un fenómeno, intenta una explicación especulativa, que eso se llama una hipótesis. Y entonces las hipótesis están planteadas normalmente con un formato de lógica simbólica, es decir, siempre son una especie de silogismo. Entonces, si todas si todo lo que vive existe, entonces si todo lo que piensa exista, si yo pienso luego existe, eso es un silogismo. Entonces, rehusó dar explicaciones y dijo que las hipótesis tentadoras, pero insuficientemente probadas, una vez implantadas en la mente, son muy difíciles de demostrar y de quitar y de erradicar. A veces se interponían en el camino del descubrimiento de la verdad. Cuando nosotros holgadamente hacemos una especulación sobre una verdad que no conocemos, estamos construyendo un obstáculo. Si tenemos suerte como el burro que tocó la flauta y eso que interpretamos realmente es la verdad, pues o sea, tuvimos suerte. Pero ¿cuántas veces vamos a tener una suerte como para poder demostrar una verdad importante cuando no tenemos los datos suficientes? Lo que está diciendo aquí, la especulación y giro, que es el spinning. Entonces, lo importante es no hacer especulaciones para no obstaculizar la verdad cuando conforme se vaya rascando y rascando lleguemos a ella. Entonces, a veces se interpone en el camino de la verdad. A menudo promovieron experimentos en una dirección equivocada porque uno sigue sobre lo mismo y sobre lo mismo y fueron mejor fuera de las cuentas que las cabezas de jóvenes estudiantes de ciencias. Por esa razón es que habíamos hablado nuevamente de esa necesidad de figurar haciendo cosas. Es lo mismo que estábamos viendo aquí, con estos que están ciegos, con muy poca información, se caen y luego se caen todos los demás, se caen 50, hasta que ya es imposible seguir trabajando con esa lógica, que era una lógica veraz cuando los datos son insuficientes, pero que ya no es veraz cuando hay suficientes datos para entender que las primeras especulaciones estaban erradas. Y esto tiene que ver con si la Tierra es plana o no es plana. Cuando hay muy pocos datos, pareciera que es así. Cuando hay más datos,
pues ya vemos que no es así, a pesar de que parezca que es así, etc. El hombre que lleva a cabo investigaciones originales debe tener alguna especulación en su cabeza mientras intenta cada nuevo experimento. Tales experimentos son preguntas que se hacen a la naturaleza y sus respuestas comúnmente arrojan al suelo una especulación tras otra. Esta parte es muy bonita del artículo, dice, son preguntas que se hacen a la naturaleza y las respuestas de la naturaleza comúnmente arrojan al suelo una especulación tras otra. Es decir, lo que está diciendo este artículo es que nosotros hacemos una hipótesis tentadora sobre algo que hace la naturaleza y luego la naturaleza, cuando llegamos a la investigación, a la experimentación, nos demuestra que no era cierto. Entonces, bueno, es lo que está diciendo acá. Pero gradualmente guían al investigador al verdadero camino y revelan la ley hasta ahora desconocida, que adelante podría utilizarse con seguridad al servicio de la humanidad para todo el tiempo. Pero solo si seguimos este camino, en donde hacemos una generalización especulativa con visos a ser desechada o a ser corroborada. Bueno, muy diferente es el método y procedimiento entre algunas clases de psicólogos, quienes con una hipótesis tentadora y plausible entran en la mente, pero en lugar de considerarlo cometen una travesura al decidir propagarlo como si poseyesen la verdad que no ha sido verificada. Este es el problema del ego personal, y aquí está hablando de psicólogos, bueno, de la época, cuando están afirmando que eso es así a pesar de que no ha sido verificado. Se piensan inteligentes para hacerlo, sin embargo, se echan en falta hechos y se ignora la prueba. O sea, no hay suficientes pruebas para llegar a esto y menos para considerar una verdad. Y puede ser que una iglesia o se establece una escuela de pensamiento o se buscan personas y se les solicita unirse para que esta cuasi verdad, que no es verdad, sino es mentira, empiece a tener adeptos y seguidores. Es decir, lo que vimos al inicio de toda esta charla, que el maestro estaba tratando de que se pudiera emancipar perfectamente los fundadores de la sociedad teosófica para convertirse en una escuela aparentemente. Aquí lo que está diciendo este artículo es que muchos otros, es decir, puede ser que algunos charlatanes que no tienen conocimiento sólido sobre lo que están diciendo, generen una escuela porque de alguna manera utilicen cierta credibilidad y estén haciendo la trampa de considerar cosas verdaderas cuando en realidad las cosas no lo son en absoluto. Bueno, las especulaciones se imponen al mundo con lenguas de trompeta, con fanfarrias, por parte de una clase de personas, en lugar de ser puesto a prueba, y en la mayoría de los casos atrapados en el núcleo según el método del hombre de ciencia. Bueno, y luego continúa, lo pueden ustedes buscar en London Friday, noviembre 18 de 1881. Es un artículo que los maestros recomiendan que se lea por lo importante que es, y el otro es el que tiene que ver aquí, que ya vimos aquí con la parte de fragments, que también les encantó a los maestros. Bueno, así es, mi querido amigo, dice el maestro. La senda a través de la vida en la tierra atraviesa muchos conflictos y pruebas, pero el que no hace nada para vencerlos no puede esperar triunfo alguno. Entonces, vivir no es fácil, estar en la tierra tratando de dilucidar las verdades tampoco es fácil, es complicado, porque se atraviesan muchos conflictos y hay que estar haciendo pruebas. Pero bueno, ese es el tema. Dejemos pues que la anticipación de una introducción más completa a nuestros misterios bajo circunstancias más adecuadas. Dejemos pues que la anticipación de una introducción más completa a nuestros misterios bajo circunstancias más adecuadas, cuya creación depende enteramente de usted mismo, si crece, si se esmera, le inspire paciencia para esperar, perseverancia para seguir adelante mientras espera y plena preparación para recibir la suprema consumación de todos sus deseos. Es decir, usted debe estar preparado. Para prepararse necesita estudiar con perseverancia. Y para estudiar con perseverancia necesita no desesperarse, es decir, ser paciente. Entonces, ojalá que todo esto le inspire paciencia para que usted aplique perseverancia en sus estudios y al final llegue a tener la preparación necesaria y entonces podamos ahora sí vernos. Y para todo esto tiene que tener presente que cuando Cache le diga, suba aquí, usted deberá estar preparado. De no ser así, la mano todopoderosa de nuestro Chohan se interpondrá una vez más entre usted y él. Dirá, Sinet no está suficientemente preparado. Y aquí puse un esquema pequeño, entonces suba aquí, le dice el maestro Cache, una vez que termine su iniciación, y entonces se va a este terreno común, es decir, baja un poco, Sinet sube, y para este terreno Sinet necesita prepararse. Sinet representa a nosotros. Tenemos que trabajarnos y trabajarnos y trabajarnos y estudiar y estudiar y estudiar y no especular y hacer servicio y hacer meditación y hacer oración y estar en el camino y en el camino.
Y cuando vamos adquiriendo ciertas habilidades, utilizarlas para el bien, utilizarlas no para el beneficio propio, sino para el bien de las personas a las que ayudamos y con las cuales estamos. Y solo así entonces tendremos derecho de entrar en este espacio, en donde podrá bajar un maestro a nuestro encuentro. Puede ser nuestro maestro interior o puede ser lo que aquí está diciendo en las cartas, el propio maestro KH cuando dice suba, para que yo baje un poco, suba usted también. Nos miraremos a la mitad de la escalera. Finalmente, esto viene en la carta, dice devuelva por favor a HPB los dos retratos que se le enviaron desde Odessa cuando termine de utilizarlos. Escriba algunas líneas a Odessa, a la vieja generala, porque yo sé que ella desea ansiosamente que tenga el autógrafo del libro que acababa de publicar Cine. Recuérdele que los dos pertenecen a una misma sociedad y son hermanos, y prometa ayudar a su sobrina. Y aquí están algunas de las, bueno, hay un museo, es un museo familiar, el museo familiar que así se llama, el Blavatsky and Heritage Family Museum Center, y está la foto esta de la madre de Blavatsky con Blavatsky, que es esta de acá, y esta es más o menos una idea de cómo está dentro el museo. Se ven aquí algunas de las fotos y escritos y cosas. Bueno, es el museo y aquí están algunas de las fotos que conocemos todos de Blavatsky, más otras que no conocíamos tanto. Por ejemplo, esta de aquí del medio que yo no lo conocía mucho. Bueno, así es como termina entonces la carta, eh, para que devuelva esas cartas que ya a la postre, hace 150 años, eran devueltas, pero nosotros las hemos necesitado para nuestras presentaciones y para poder bucear, obviamente, en las enormes enseñanzas de HPB. Bueno, el retiro, la iniciación de KH, como hemos hablado mucho, ¿de dónde está el maestro KH? Bueno, que aquí vienen algunas descripciones del retiro, pero ya se me pasó mucho tiempo. Vamos a dejar esto para la próxima sesión. Voy a dejar de compartir y entonces nos quedamos en la carta 42 y ya con calma iremos viendo cómo cerrar la carta antes de llegar a la carta 43. Bueno, preguntas, chicos, adiciones, comentarios o cosas que quieran añadir para mejorar lo que aquí hemos comentado. Rafa. Sí, Enrique, gracias por el trabajo que estás haciendo y gracias a todos por asistir. Una pregunta, me llamó la atención la foto del Maha Chohan. Esa, ¿sabes cuál es su origen? Aparece en internet, pero no sé de dónde se obtuvo. Mira, hay un libro que le regalaron a mi esposa, o una persona que no tenemos la autorización para decir quién es, pero es un libro muy bonito y aparecen fotos pues, del maestro KH, muy bonita, aparece el maestro del Maha Chohan, de ahí la tomé. Le tomé una foto y la puse ahí, aparecen fotos del maestro AM, aparecen fotos de muchos de los maestros de sabiduría, y son fotos, bueno, el libro es muy bonito, no tengo aquí en la mente qué libro es, pero ahí aparecen las fotos y aparecen además unos resúmenes de quiénes son, de cuál es su misión, etcétera. Es un libro bellísimo. No sé si haya muchas copias de este libro porque yo lo estuve hojeando, pero me pareció interesante sacar fotos y sí tomé fotos del maestro Cache. Bueno, aparece Cristo y tomé fotos del maestro KH, del maestro M, porque no son iguales a las fotos que normalmente vemos, y luego aparece también la foto del Mahachohan. De ahí la tomé, Rafa, no te puedo decir hasta quizá la próxima sesión, y siempre que tenga yo autorización de la persona que regaló el libro, con mucho gusto te digo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nada más, Enrique, para comentarles ahí, coloqué ahorita aquí en el chat la pintura que mencionaste ahí ahorita el día de hoy y en la clase pasada. También lo subí al WhatsApp para que la analicen. Ya ves que nos habías dicho que la buscaran, ahí se las puse y ahorita se las volví a poner aquí en el... Es que sí, hay de pintores a pintores, hay de músicos a músicos. Händel, por ejemplo, tenía una colección de obras de arte impresionante. Además de músico muy elevado, pues era un gran coleccionista. Y eso te da una idea de lo que eran las cabezas de estos señores, que eran señores muy sofisticados. Y en el caso de Botticelli, pues es un hombre muy sofisticado y entonces tiene como una ayuda especial a la hora de poner los diferentes elementos, muy leído en filosofía. Entonces ayuda, cuando tienes un autor así, pues no nada más te hace una interpretación en la pintura, sino que mete lo mucho que sabe y lo mucho que recuerda la formación que ha tenido y empieza a darte
a darte una herramienta que se puede utilizar para nosotros los teósofos, porque entonces tienes ahí todos los elementos a través de los cuales tú podrías especular sobre la tendencia a la calumnia, porque ya nos dio ahí por lo menos 7, 8 elementos, el fraude, la sospecha, todo eso. Y entonces se pueden categorizar y con eso ya tienes un elemento complejo sobre o sea, cuál es la disposición que tenemos a calumniar o a decir cosas que no son totalmente ciertas. Hacemos un pequeño instrumento, a pesar de que él no es científico, es un pintor, pero es una persona con la cabeza muy bien amueblada. Y no se va a dar para todos los pintores, solo se da con algunos. Tenemos que bucear un poco en quiénes son, dónde estuvieron, qué estudiaron, etcétera, para poderlo entender. Ujú. Entonces, por eso lo puse, porque me encantó. Aparte que está muy bien hecha la pintura. La pintura está excelentemente bien Bonito. hecha. Es muy bonita. Encima es muy bonita. Ujú. Ángela, Sí, buenas tardes a todos. Bueno, me voy a atrever a decir algo con respecto a las fotos de los maestros, los que se conocieron en la época de Blavatsky. La foto de... Hay fotos en la sección esotérica que no están en todas partes y no son divulgadas. Otra cosa es de que la foto del maestro KH, la primera que salió a la luz para la teosofía fue por un pintor, creo que alemán, y fue su mano dirigida por el maestro KH. Entonces, muchas de esas fotos que salen ahora publicadas fueron sacadas originalmente, pero con el tiempo fueron cambiando la fisonomía. Entonces, realmente las que salen en internet y que tiene mucha gente no son las verdaderas. Las verdaderas las tiene en la sección esotérica. Y las verdaderas están en la India, en Londres, y El Salvador. aunque parezca raro, El Salvador. Entonces, en la sección esotérica. Y solo son conocidas por los que pertenecen a la esotérica. Y de ahí se sacaron algunas para las otras ciudades. Eso es lo que yo conozco y lo que puedo decirles. Gracias. Gracias, Ángela. Sí, sabemos que a los maestros no les gusta que se usen sus fotos reales, y sí, estas fotos también están en El Salvador. Hay mucha historia en El Salvador, también en la revista Panamericana ya salió el relato de aquel que buscaba el anillo de Blavatsky porque Ajá. hay muchas historias, o sea, Salvador tiene lo suyo relacionado con estas pinturas de los maestros, y sí se sabe que solo los que están en la escuela esotérica tienen el derecho de verlas, Sí. y se sabe que a los maestros no les gusta que se usen estas pinturas. Entonces, asumo que en este libro no son las fotos exactas, Sí, yo pero creo me parecieron que muy bellas. los hermanos de la teosofía que pertenecen a la esotérica pueden hablar concretamente de muchas cosas, pero también por ser esotérica en parte, aunque la verdadera esotérica, bueno, de eso no voy a hablar. También se sabe que no se puede hablar ciertas cosas en público en general, porque pueden ser mal usadas o pueden ser no mal usadas en general, pero sí mal interpretadas. Entonces, por eso hay una especie de silencio en muchas cosas, ¿no? Eso es todo lo que les puedo decir hasta ahora y muchas gracias. No, al contrario, gracias por la aclaración, Ángela. Pero están muy bellas las fotos de este libro, y por eso se ponen, pero asumimos que si están publicadas no son las fotos originales, que esas solo la pueden ver las personas que pertenecen a la escuela esotérica. Bueno, las de ese libro yo creo que son a lápiz, ¿no? Sí, Y fueron son- dadas a uno de los miembros de la Sociedad Teosófica, David Arias, aunque muchos dicen que no son las verdaderas, pero fue lo que se le permitió a Arias en esa época. No me acuerdo el libro cómo se llama, pero bueno, puedes decirlo. bueno, pues muchas gracias por la aclaración, Ángela. Bueno, chicos, pues muchas gracias por mantener vivo lo de las cartas.
Ahora me metí un poco más con más detalles de cosas que aparecen ahí para que podamos entender también la lógica de lo que los maestros están tratando de contestarle a CINET. Y, y bueno, la invitación es que en las logias ustedes también empiecen a bucear y a rascar para que podamos tener un conocimiento más profundo de todo lo que pasa aquí con las cartas. Por lo pronto, la próxima sesión vamos a entrar, terminamos la 42 y empezamos con la 43. Muchas gracias a todos por mantener viva la clase. Gracias.